Hay mucho por mencionar. ¿Cómo Es una naranja estamos? bastante grande que exprimir. José ¿Qué Francisco, tal? ¿qué Hola, tal? hola. Qué gusto tenerte de nuevo. Muy bien, ¿y ustedes? Todo súper. Oye, vamos a hablar más adelante sobre, sobre tu nueva librería, que es muy importante. Yo quiero darte un espacio para que lo podamos hacer. Un día especial. Que se Fue un lanzó día este día. especial, sí, tal Sí. cual. Y quería partir hablando sobre el tema que nos compete, que es esta formalización que tiene actualmente el alcalde Jadwe. Como saben algunos, el alcalde Jadwe, por el denominado caso, el caso Farmacias Populares, está siendo formalizado, va a ser formalizado el próxima semana, 29 de abril, si no me equivoco. Eh, por este caso, básicamente son cuatro delitos, son fraude, ¿qué más se acuerda de algún delito? Eran cuatro, uno, Cohecho, cohecho, fraude, fraude, cohecho, fraude al fisco, administración cohecho, desleal Y eh, administración del leal. y desleal, sí. Estafa, ¿verdad y estafa. O sea, básicamente una algo poco. densidad no menor. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Lo interesante para poder analizar acá, más allá de que Jadwe está bastante sobre las cuerdas y ya comienza a admitir un poco de culpabilidad, es que se contrasta un poco con estos dichos entre el gobierno, que claramente ha sido su línea, pero por criticar derechamente a la ministra Toá, poder hacer referencia a que el presidente del Consejo de Defensa del Estado es Frente Amplista Magallánico, que es como por orden presidencial que lo está persiguiendo. Y como el criterio Toa, por ejemplo, que hace referencia con que cualquier personal público del gobierno que está siendo investigado debería renunciar por honor al cargo, se debería aplicar en él. José Francisco Lago, ¿qué opinas de eso? Lo primero es que la situación de Daniel Jadwe tiene varias aristas y una, claro, en la penal, obviamente, pero primero hay una arista política que me parece que es institucional también, que fue la idea misma de las farmacias populares. Yo sé que es impopular decirlo, pero a mí no me interesa ser popular. Y yo creo que las farmacias populares fueron una muy mala idea desde un principio. Había un diagnóstico correcto, que era, hay un vacío de información entre las personas que reciben remedios gratis a través del sistema público o aquellas personas que tienen que pagarlo por su cuenta en 100%. Y ahí hay una línea, un gap que obviamente no tiene ningún apoyo. Y en ese sentido me parecía un diagnóstico correcto, pero pretender que quien tiene un buen diagnóstico tiene necesariamente la mejor solución, No es me parece así. que fue un error y varias personas de izquierda y derecha se sumaron a ese carro y hoy día el desastre que se han convertido. De hecho, las únicas farmacias populares que son sostenibles en el tiempo son aquellas de las comunas ricas, que es lo de siempre, ¿verdad? Entonces, quisieron armar una supuesta buena idea cuando no estaba como abordado como política pública y generó el desastre que tenemos ahora. Ahora, respecto a lo de Jadwe, a mí me parece que acusar una persecución política cuando no solamente es la Fiscalía la que está encima de Daniel Jadwe, también la Contraloría General de la República y también el Consejo de Defensa del Estado que tiene un consejo de 12 personas que son transversales políticamente. Eh, y yo creo que eso hay que verlo como con calma, con pausa, y por eso despierta tanto la atención esto, porque más allá de los delitos que se le acusan, no hay que olvidar que la izquierda fue muy lapidaria respecto a casos que obviamente hay que investigarlos, pero son de una menor entidad. O sea, el caso de Katy Barriga, que yo sé que llama la atención por lo escandaloso, es mucho menos grave que de lo que se le acusa a Daniel Jadwe. Es mucho menos grave en cuanto a lo que se discute, en cuanto a los delitos, en cuanto a las acusaciones mismas. Eh, pero claro, la izquierda fue tan lapidaria en condenar a Katy Barriga que ahora no sabe qué hacer respecto de lo de Daniel Jadwe. Y una última cosa, a propósito del criterio, a mí me parece un muy mal criterio. Un muy mal criterio incluso para las personas que trabajan desde el gobierno y también para los cargos de elección popular, porque creo que lo dijo Borja antes. eh, Creo que es darle un poder demasiado importante, demasiado grande a los fiscales. Básicamente, solo la formalización, solo la investigación de un delito estaría determinando quién sigue y quién no sigue en un cargo determinado. Y eso es un poder que la institucionalidad no se la ha dado a los fiscales. El presidente de la República puede remover a los cargos que están en el gobierno por su mera voluntad.
O sea, los puede sacar porque están mal en la encuesta, lo puede sacar porque le cae mal, lo puede sacar por lo que sea, porque son cargos de exclusiva confianza y son cerca de 3.000 en el Estado, que es un número bastante importante. Pero los cargos de elección popular, ¿quién le ha dado la atribución a los fiscales que, porque a ellos deciden formalizar, va a ser una razón suficiente para sacar a esas personas de su cargo? Entonces yo creo que se cae por su propio peso esa idea, y si el gobierno quiere aplicar un criterio, que lo apliquen ellos, pero que no empiecen a establecer un estándar moral respecto a lo que se debe hacer o no en este caso, cuando claramente no tienen el estándar adecuado para pontificar contra nadie, ¿verdad? Sí, y tampoco es que se pueda dar el hecho de que saquemos al ministro y luego si no hubo nada, que pongámoslo de nuevo en el cargo, porque es un ministerio, o sea, no en Es cualquier puesto, imposible. digámoslo así, pues. Es imposible porque además son personas que están en un cargo, claro, que es uninominal, pero que dan con sus equipos, tienen proyecciones, o sea, Sí. dan las políticas públicas, o sea, no es llegar y hacerlo, y menos esa pachotada que le tiraron al director de Carabineros a propósito claro, como intentando comparar la situación con el director de la PDI, que obviamente no tienen nada que ver. Eh, entonces eso termina siendo problemático y el criterio finalmente se desfondó por sus propios partidarios, ¿verdad? Ni el oficialismo ya está de acuerdo con ese criterio. Sí, denle chica. Y además, sumando un poco a lo que decía José Francisco, creo que hay una constante dentro del oficialismo, y es que la culpa nunca es de ellos. Creo que lo hemos podido ver en los distintos casos de corrupción, en los distintos escándalos que ha habido durante los poquito más de 2 años de gobierno que llevamos. Y acá lo vemos con Jadwe, que es de un partido oficialista y que está acusado por estafa, por cohecho, administración desleal y por una estafa millonaria en una empresa. Tiene una empresa que lo denuncia por una estafa millonaria. Tiene por otro lado a la fiscalía que según la indagatoria establece que Jado habría pedido donaciones a cambio de comprar una millonaria empresa, pero tienes también al alcalde Daniel Jadwe que te dice que lo que están haciendo es una operación en su contra, que es meramente una operación política, que los fiscales están inventando, y una vez más la culpa no es de ellos, es toda una operación política contra ellos. Y creo que falta mucho el ser capaz de reconocer y el ser capaz de reconocer también que no tienen el criterio moral que dicen tener a la hora de establecer qué es lo correcto y qué no. Ahora, hay que tener, no sé qué opinan ustedes, pero hay que tener mucha personalidad para decir que hay una persecución política. O sea, son una serie de hechos que se han venido dando, ¿cierto? Donde no es llegar y una acusación cualquiera y que ellos vengan a decir que hay una persecución política. Este es el victimismo que se acostumbra a tener siempre. O sea, cuando por ejemplo, yo recuerdo, no es el mismo caso en gradualidad, pero el caso de Elisa Loncón, cuando a ella se le pedían de manera constante el tema de los antecedentes, ¿cierto? Y los papeles y todo eso, ella comenzó a acusar discriminación de parte del resto. Entonces, siempre hay un de que están discriminando o de que hay una especie de persecución política y a las finales nunca hay un asumir costos desde ya, o sea, de decir, ya listo, me voy a presentar ante la justicia y a ver qué pasa. Yo creo que lo que más Oye, impresionó. Ah, dale, dale. dale. No, que una cosa nomás, que ser un preso político es muy distinto a ser un político preso. Y yo creo que esa es la gran distinción que hay que hacer, que una persona que se dedica a la política y esté siendo perseguida penalmente no significa que hay una operación política en su contra. Una persona que se está investigando sobre delitos y es relevante que son muchas instituciones las que hay detrás de esta investigación. Es la Fiscalía, es el Consejo de Defensa del Estado, es la Contraloría General de la República. O sea, no es que se le ocurrió a uno que está sobre ideologizado y quiere ir contra el Jadwe, sino que son muchas las instituciones las que lo están persiguiendo por este, al menos, desorden administrativo. Y ojo que viendo los comentarios acá, condenamos la corrupción, condenamos la estafa, el cohecho, la administración desleal, el fraude al fisco de forma transversal. Acá no tiene absolutamente nada que ver con que Jadwe pertenezca a un determinado sector político o a otro. Condenamos el tema de lo que hemos visto en Las Condes, condenamos lo que estamos viendo en Recoleta, condenamos los casos de corrupción que se dieron dentro del gobierno
Y no tenemos problema en condenar aquello que pasa a la derecha, que pasa en el centro y que pasa a la izquierda, que quede absolutamente claro porque veo varios comentarios que hacen alusión a lo que está pasando en la Municipalidad de Las Condes, nombran como siempre a Torrealba y que tengan más que claro que acá la condena es transversal. Mira, hablando de Torrealba, yo me acuerdo perfectamente que cuando ocurrió todo esto, sin haberse comprobado nada, por supuesto que había antecedentes bastante claro, el Partido Comunista enseguida hizo toda una, digamos que, emprendimiento mediático para poder vincularlo con que era culpable, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, con que una serie de cosas, sin suponer la presunción de inocencia. Después, cuando, por ejemplo, la tercera estaba diciendo que el alcalde Jadwe estaba metido en esto, el Partido Comunista acusó persecución política. El mismo Oye, y Jadwe acusaba hubo persecución por querella. parte, y hubo Hubo una querella. que, sí, Jado se querelló La contra, cosa, contra la la cosa es que, por tercera. ejemplo, también cuando la fiscalía estaba investigando a Jadwe, el compadre también dijo de que había una persecución por parte de la fiscalía, ahora una persecución por parte del Consejo de Defensa del Estado. Más allá de los dichos de Jadwe, igual me impresiona harto este comunicado que emitió el PC, el Partido Comunista, diciendo de que era completamente inocente, que confiaban Mm. profundamente en él. Muy parecido a esta cosa como tipo Boric, de que cuando hay un compadre que está medio ahí investigado, le da todo su apoyo político. Me da el mejor ejemplo el gobernador perdón, el gobernador o delegado presidencial de los Lagos, que el caso convenio está también siendo investigado, le dio todo su apoyo político, que no dudaban en ello, y ya, para afuera, lo cubrieron. Entonces es una constante que los compadres no creen en la presunción de inocencia, sino que creen en que todos son culpables hasta que se muestre lo contrario, pero cuando son los compadres al respecto de ellos, cuando lo están investigando a ellos, se ha vuelto la cosa. Yo haría un marco general, que es que no hay que idealizar a los políticos de ningún sector. Y la corrupción es un mal endémico que está presente en la naturaleza humana, independientemente si sea izquierda o derecha. Y la labor de la ciudadanía es que esos casos no solamente se sepan, salgan a la luz, sino que además evitarlo, ¿verdad? Para futuras situaciones. Pero venía a decir, no, es que mira, la izquierda es corrupta, la derecha es corrupta, y no sé qué. No, hay gobiernos corruptos, hay administraciones corruptas, independientemente del sector político, y yo creo que lo que hay que evitar es que esas cosas ocurran. Entonces, pretender moralizar, subirse al púlpito y decir, oye, no, es que mira, tu sector político, no sé. Mira, lo clave es que no haya corrupción y el esfuerzo que tiene que hacer toda la política y toda la ciudadanía especialmente es no apoyar a la gente que está involucrada en estos casos y especialmente que se investiguen todos los casos, caiga quien caiga. Y en vez de defensas corporativas, claro, obviamente cada uno tendrá sus amistades, tendrá su afinidad política y verá con qué énfasis hace esa crítica, pero no quiere decir que la fiscalía no tenga que hacer su pega o la Contraloría no tenga que hacer la pega, ¿verdad? Eso es clave, yo creo que la gente, depende del criterio que use. Claramente si es un criterio político, una diferencia entre personas que son de izquierda, derecha, centro. Pero en cuanto a un criterio de probidad, hay gente que son de probidad, que son pro, y hay gente que es corrupta. Si no se entiende así, no distingue, le ponemos color a la gente que está corrupta, vamos a ver simplemente lo mismo. O sea, una espiral de descenso en que por presiones políticas, por gente que defienda lo suyo sin saber si es culpable o no, no se llega a nada. Y también parte de que la gente, los políticos, no terminen en la cárcel es culpa nuestra. ¿Cómo no podemos distinguir en eso? Sí, oye, José, mira, yo tengo una pregunta más general y porque la pregunta es qué hacer. O sea, mira, estamos viendo casos tenemos el alcalde Daniel Jadwe, hemos visto el tema Peñalosa, que está también metido envuelto en tema, el abogado Hermosilla, tenemos el director de la PDI, hemos tenido Democracia Viva, tenemos el caso de las fundaciones, prácticamente en todas las regiones metido el tema de las fundaciones, Revolución Democrática y los convenios entre medio, tenemos el caso Torrealba, hemos tenido corrupción últimamente, pero por todos lados. La pregunta es qué hacer, porque vemos que yo soy de aquellos que cree que con este gobierno no vamos a solucionar ni los temas de seguridad, ni los temas económicos, ni los temas de la corrupción, porque muchos de ellos también han salido involucrados. Entonces, ¿qué es lo que se espera? O sea, que llegue un tipo, lo estamos viendo por ejemplo en Argentina, que llegó un tipo que llegó con un discurso en contra de la casta política que es Milei, llegó a reducir ministerios y llegó a cortar con ciertos privilegios, y hemos visto que por lo menos tiene un discurso de hacer lo que dijo que iba a hacer. Entonces, ¿qué es lo que se espera para Chile? O sea, tiene que llegar un gobernante, tiene que haber un cambio estructural. ¿Qué es lo que cómo lo ves relacionado lo que respecta al Estado en ese sentido? Ari, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno es
la señal que se da en la política, pero lo segundo, es que yo creo en nuestro país, más que una crisis solo de corrupción, estamos viendo una crisis de valores, una crisis moral que es transversal, no solamente en la política, sino que en la ciudadanía. Y eso, porque claro, hay una parte de la ciudadanía que es muy lapidaria en este tipo de casos. Pero veamos que, no sé, en Santiago, que tenemos un transporte público subvencionado, que las regiones nos subvencionan, hay que decirlo, 1.000 millones de dólares al año, prácticamente la mitad de las personas que lo usan no pagan su pasaje. Sí. Si uno va un fin de semana largo o un día con taco, sale de Santiago y viaja a algún lugar, la cantidad de personas que hace trampa y busca pasar por la berma, colándose, perjudicando a todos los que están haciendo la fila, es una cantidad significativa de gente. Mm. En medio de la pandemia hubo un bono que se llamaba el bono clase media. Hubo 500.000 personas que falsearon sus datos para obtener ese bono. Y hubo 30.000 de ellos que eran funcionarios públicos que no redujeron ni un solo peso en sus ingresos por la pandemia. Entonces, una cosa que a mí me preocupa es que hoy día la cultura de la trampa está instalada completamente, no solamente en la política, sino que en nuestro país. Y Sí. para mí, alguien que no es capaz de resolver sus dilemas morales propios en el contexto que le toca, difícilmente puede andar criticando a los dilemas morales ajenos. O sea, si alguien que no paga la micro, no es capaz de pagar la micro, no da ni una certeza que estando en un cargo, en cualquier cargo que sea, no va a ser corrupto. Porque esa persona en su ambiente es un corrupto también. Y eso hay que señalarlo claramente. Ahora, respecto a la política, ahí hay mucho que hacer también. Y me parece que es una cuestión institucional, es una cuestión de voluntad y una cuestión también de convicción. Porque claro, si es que simplemente estamos taponeando estos casos cuando salen a la luz, ¿sí? Cuando estamos haciéndole matices, cuando lo estamos justificando, cuando son... Perdón, hay instituciones serias que están involucradas en el caso convenios que se han hecho completamente los locos. Pienso en el Techo para Chile. El Techo para Chile y la Fundación para la Superación de la Pobreza, que son instituciones serias, tenían personas contratadas por ellos que trabajaban en la Seremi de Antofagasta de Vivienda, que eran encargadas esas personas de fiscalizar los recursos que le entregaba la Seremi de Vivienda de Antofagasta a esas fundaciones. Y después no dijeron nada y andaban con los incendios, con los logos, todo campaña de solidaridad, bien, pero viejo, está bien, hace un trabajo extraordinario, pero la Contraloría detectó una cuestión importante. No pueden no decir nada. No dijeron nada, se hicieron los locos. Y eso es que, oye, y después no hablan, porque todas estas fundaciones están todas en las mesas de probidad, mesas de transparencia, y ellos mismos caen en estas cosas graves. Entonces, está bien denunciar lo que hacen los otros, pero cuando uno mismo tiene un tejado de vidrio tan grande, bueno, al menos es cuestionable, porque no es solo de la política, es de la ciudadanía entera, yo creo. Mm. En relación a lo primero que decías de la cultura de la trampa, estoy totalmente de acuerdo y creo que desde el mismo gobierno lo han de cierta forma reconocido. Echa la ley, echa la trampa, se dice. Y desde el gobierno, cuando pasó lo del caso convenios y cuando se dio todo este tema con las fundaciones, la respuesta que tuvimos desde el ministerio, desde los ministerios y desde incluso el presidente fue que habían flaquezas institucionales que permitían que existieran casos de corrupción, justificando a mi juicio de cierta manera que había quienes hacían la trampa, burlaban esta flaqueza institucional y justamente llevaban a cabo actos de corrupción. Y también creo que esa flaqueza también se traspasa al ámbito moral. Y también hay una suerte de no reconocer cuando se ven pillados, cuando se ven atrapados y cuando no logran burlar este tipo de trampas porque son encontrados haciendo la trampa. Lo vimos con el caso del ex ministro Jackson, cuando pasó el caso de los computadores, cuando estábamos en medio del caso convenio, la ministra Vallejo acusó persecución política hacia el ministro Jackson. Lo vimos con Elisa Loncón cuando se le pidió que presentara sus documentos, cuando se le pidió que presentara su título, se alegó persecución política y discriminación. Lo vimos ahora con el alcalde Jadwe, quien alegó persecución política y una operación en su contra por estar acusado de delitos de estafa, cohecho, administración desleal, fraude al fisco.
Y yo creo que sí, hay una persecución, pero no es una persecución política, es una persecución a no hacer la pega, es una persecución a no ser capaces de administrar de forma eficaz los recursos, y es una persecución a quienes no llevan a cabo la probidad pública, que creo que es un valor esencial dentro del Estado. Yo quiero tomar un puntito bien corto antes de que hable José Francisco, que esa cosa de los valores me parece crucial. A mí me impresionó mucho que respecto a la gente que es falsa bonificada por parte del gobierno, en el caso de Viña también. En el caso de Viña había 900 fichas FIDE que se entregaron Sí. y solamente 35 eran verdaderas. Mm. Después la ministra Vallejo diciendo que no se debería entregar y toda la cosa, pero finalmente el problema de fondo es que la gente falsificó siendo un falso bonificado del incendio. En el caso por ejemplo, tuvimos hace poquito un cabro chico que se viralizó en un colegio católico de Maipo, que le estaban pegando en el piso. El Ujú. compadre tenía espina bífida. Y lo que más impresionaba y me gustó mucho porque una carta lo interesó súper bien, que lo que más impresionaba ahí no era que le estuviera pegando a una persona con espina bífida, que por supuesto es horrible, sino que habían 4 personas alrededor de él, según el video. Había una persona que estaba a sus pies, el compadre estaba gritando ayuda a sus pies, y estaba viendo el teléfono. Habían 3 personas atrás suyo que estaban haciendo una tarea y ni siquiera se dignaban a mirar para atrás. Después el papá comentaba que hace un año que le hacían bullying, que lo intentaba sacar pero no podía, y que ahora definitivamente va a tener que seguir estando ahí. Creo que un tema de valores que es muy importante, pero por supuesto que siempre tiene que ir de la mano con un buen sistema de incentivos, una buena institucionalidad que haya detrás. Creo que van de la mano, son súper importantes. Me acuerdo hace poco haber leído una cifra de que haya hasta 2023 640 causas abiertas en municipios por corrupción. Tú tenés 346 comunas en Chile. Tienes más casos de corrupción, tienes el doble, casi el doble, de casos de corrupción que comunes en Chile actualmente. Por eso es importante poder hacer un marco jurídico, una buena institucionalidad, una buena capa, un buen tejido institucional. Y esa pregunta yo creo que José Francisco es del lado de poder hacer un cambio al sistema político, pero particularmente tú, ¿qué harías para poder reformar el sistema político? A ver, lo primero es que habría que distinguir entre el sistema político y el sistema electoral, porque son dos cosas que están relacionadas, pero no necesariamente son lo mismo. Yo creo que hoy día lo más grave es el sistema electoral y la composición de nuestra política, que básicamente apunta a la atomización, a que cada uno le hable a su nicho político, a que no se piense en las grandes mayorías, sino que simplemente en grupos de interés. Y eso finalmente termina agravando la institucionalidad. Ahora, yo creo que hay que esperar qué va a pasar con el voto obligatorio. Yo creo que ahí se va a reordenar el mapa político completamente. Lo vamos a ver en las municipales, pero tendría esa alerta, porque claro, yo creo en el proceso constitucional anterior, en el último, perdimos la oportunidad de hacer de esa reforma que es muy difícil que venga de los propios beneficiados por esas distorsiones. Es muy raro que los diputados del 0,2% quieran cambiar la situación que lo llevó a ser electo. Pero bueno, no hay que perder la esperanza, y yo creo que al final uno tiene la política también es reflejo de lo que está pensando la ciudadanía o la opinión pública, y si la opinión pública cambia, yo creo que eso es lo más crucial. Si la opinión pública cambia y presiona, finalmente la política queda con menos opciones de caer en este tipo de incentivos malos. Es decir, lo primero que haría es cambio en el sistema electoral. Lo segundo, haría una reforma completa a cómo se entregan los, las asignaciones y los recursos a distintos órganos públicos. Yo establecería una especie de halo de desconfianza respecto a lo que ocurre en nuestro país. Muchas veces se dice, no, mira, hay que empoderar a las municipalidades y hay que darle más atribuciones. Y yo digo, ojo, 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 que las municipalidades, lamentablemente, son un foco de corrupción bien importante. Y la Contraloría, que debería Es más fiscalizarlas, no, importante. no tiene la capacidad, no tiene la capacidad de controlarla ni de fiscalizarla. Entonces, ojo con eso. Ahora, otros dicen que tampoco es una buena solución. Dicen, no, no, no. Entonces, tiene que venir más cosas al gobierno central. Y tenemos el desastre que tenemos con los servicios locales de educación, que le quitamos atribución a las municipalidades, diciendo, no, mira, esto es para mejor, y tenemos el desastre que ocurre, por ejemplo, en Atacama y en los otros lugares donde se han aplicado
estos servicios locales. Entonces, aquí no hay soluciones mágicas y cualquiera que diga, no, mira, esto es lo que hay que hacer sí o sí y va a dar estos resultados, eh, es más, hay que ser más cauto. Los que vienen a vender soluciones mágicas, yo hace mucho tiempo no creo en la magia, siempre la magia es un efecto visual, pero hay una trampa detrás. Entonces, hay que ver la trampa y estos cambios son lentos, pero yo creo que el primer cambio que debiera apuntar la sociedad es cambiar la ciudadanía, porque, porque claro, la gente vota por concejales que le prometen arreglar las calles, ¿verdad? Le prometen cosas que no pueden cumplir, entonces yo haría ese mensaje como a la ciudadanía primero, que tiene que ser más exigente, y después yo creo que la política va a ir renovándose De a poco a poco. poco. Sí. Oye, uy, Una, ya, dale, Fernando. no sé, te pregunto si crees que hace falta de repente un componente de realidad también en la ciudadanía a la hora de las exigencias a los concejales, a los políticos, que también sinceran mucho la discusión y ayudan justamente a lo que tú mencionas. No O sé si... sea, yo creo que entre realidad y expectativas, pero una frase típica, cualquiera que haya hecho campaña en algo y le dicen, ah, mira, a mí me da lo mismo quién gane porque el lunes tengo que trabajar igual. Oiga, mire, si alguien viene a prometerle que no tiene que trabajar el lunes, bueno, dude, porque la política no es para no hacer trabajar la gente. La política es para que el trabajo de las personas se materialice en mejores oportunidades. Y algunos harán instituciones que van a favorecer esas mejores oportunidades y otros que las empeoren. Y eso es el juego de la política. Pero como que la gente, o alguna gente espera, dice, ah, no, mira, yo voy a creer en el político que haga que no trabaje el lunes. No, olvídese, no sabe lo que es la política, no sabe lo que es la sociedad tampoco y habla moralmente también mal de esa persona, ¿verdad? Eh, Sí. porque cada uno tiene que conseguir su propio sustento. Entonces, yo creo que ese desorden es un desorden entre las expectativas, entre la realidad, entre el conocimiento también de las atribuciones y obviamente es el caldo cultivo perfecto para los tramposos de siempre que se aprovechan de esa situación. Sí. Oye, ya que para poder ir dando la pasada ya a lo que es la herida de culpo que Vamos a salió a hoy la buena día, si noticia. no hoy día, vamos con la mejor noticia de jóvenes politiqueros este día, todas son malas, muy increíble. Eh, no sé cómo introducirlo, tú háblanos, ¿qué es culpo? Mira, yo armé en la pandemia una librería que se llama Librería Cultura y Política, porque yo soy un comprador ávido de libros, más que lector ávido de libros, pero sí Pasa. compro más de lo que Madrid lo leo. sufrió. Compro más de lo que leo y claro, no creo que sea un problema en todo caso, pero lo hago. Y, y muchas veces mi sensación en las librerías es que hay librerías que tienen libros que de libro solo tiene la forma y nada más. O sea, son libros que no solamente, no es que uno piense distinto al libro, es que son libros malos. Como puro Eh, título, un bestseller, como entre, se suele decir. entre, entre títulos, no, el bestseller es un libro muy vendido, puede ser buen libro, pero son libros que no te aportan. Y yo, que soy una persona de derecha, me gustan los libros, dije, bueno, me gustaría una librería donde hayan cosas buenas, de derecha o de izquierda, me da lo mismo, pero cosas buenas. O sea, si yo voy, no un panfleto, sino que cosas buenas. Y ahí armé la librería el 2020. Esto fue digital, primero solo por Instagram, después armamos la página web y ahora nos lanzamos con un local físico ahí en la Pirámide del Sol, en Providencia. Y hoy día fue el lanzamiento. Estuvimos en marzo, Marcha Blanca, que era bien triste porque había más muebles que libros, pero hoy día ya hay hartos más libros y títulos muy, muy, muy buenos. O sea, hoy día una de las cosas que comentaban y la embarró la cantidad de libros buenos que hay, que no se encuentran, que son difíciles de encontrar y nosotros tenemos como la decisión de que esos libros estén disponibles, porque es algo difícil. Hay harta competencia en los libros, pero la Mm. idea es tener libros buenos y baratos y ojalá bajar un poco los precios de los libros con la competencia, que es como hay que hacerlo. Oye, mire, estoy metido acá en la página, usted se puede meter, se llama libreriaculpo.cl.
Si ustedes, por ejemplo, se meten ahí, van a encontrar libros que, bueno, pueden ser un poco conocidos, pero también algunos que, por ejemplo, tenía Eudemo de Aristóteles, después de Sí. Occidente, que ese fue un libro que me costó demasiado. Está al revés, Chris, yo creo que va a ser difícil para la gente leerlo. Ya, no, Si Pero, queréis ponerlo en el chat, es mejor. Pero pero hay tiene librería bastante guión buenos bajo no, libros, de la culto. cámara. claro. Y si tú, por ejemplo, lo Exactamente. comparáis con Busca Libre, que suele ser como el buscador de excelencia, y consideráis el costo de envío, sale lo mismo. O sea que puedes decir que estáis aportando a la causa y también te está yendo un buen libro de pasar. Sí. No, exactamente. Y a veces somos, o sea, yo lo que busco es Enriquecerme. que, no, no, esto, mira, Finito esto, Neroso. yo creo no califica emprendimiento porque uno no gana plata con esto, pero lo que busco es que intentar que estén un poco más baratos que Busca Libre. Eh, no siempre lo puedo porque Busca Libre es un monstruo y a veces tiene precios predatorios, pero en general lo conseguimos, así que libros buenos, baratos, es la idea. Buenísimo. Librería Cultura y Política para que lo busquen en Instagram y ahí vayan a seguir la página. Oye, sí, ahí, paréntesis, ahí comentan como la conversación la tenían en los 80 en la Pirámide del Sol, sí, es un lugar bien clásico, que tiene una arquitectura bien particular y está muy bien ubicado, es un Al lado del caracol, metro. está saliendo del metro Tobalaba, como antes de llegar al Costanera Center, o sea, literalmente está a la puerta del metro y uno entra a la galería, y tiene esa mística como de lugar antiguo, ¿verdad? Y yo creo que, nada, están muy invitados a ir al local o en la página web también hay mucha cosa entretenida. No, puedo dar fe de que efectivamente es una tienda de cultura y política. Hay libros de izquierda, hay libros de derecha, hay libros respecto a la explicación de conceptos, hay libros de historia novelada. Entonces no es un aporte desde un mero punto de vista, digamos, sino que es un aporte completo, yo creo, a la cultura y la política de libros buenos. ¿Cuál es tu recomendación, José Francisco, bueno, veo hartos libros agotados, así que les fue súper bien. ¿Cuál es tu recomendación de los libros que ustedes venden, tienen ahí para que la gente lo vaya a comprar? Mira, yo creo que que uno con un buen clásico no se equivoca. Yo este libro lo recomiendo siempre y suelo regalarlo mucho, así que si alguien me invita a su cumpleaños, le voy a regalar probablemente ese libro. Que se llama Momentos Estelares de la Humanidad, de Stefan Zweig, o Zweig, el apellido, pero es Zweig, y que es un libro que habla de cómo hechos de las personas pueden mover el curso de la historia. Y eso, entenderlo, ver la circunstancia, cómo influye el factor aleatorio también, es una cuestión bien entretenida. Y es un libro que se lee fácil, que tiene 14 historias. Y claro, uno puede ir leyendo de a uno en la noche y en verdad lo lee rapidísimo. Es realmente muy bueno. Súper. Oye, José y Francisco para Lagos, llegar fue un han gusto. llegado muchísimo, así que ahí pueden bucear en la página. Obvio que sí. Oye, gracias. Segunda vez que estáis acá. Ojalá que siga estando ahí con nosotros, aportando su Un visión. verdadero honor. Muchas gracias por la invitación. A ti. Buenas noches. Ya Excelente. pues, que estén Un bien. gusto.